There is no doubt that Herod killed to protect his throne. He even executed his own sons. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los peores padres. Determined to break Catherine's resistance, in May 1531, Henry banned Mary from seeing her mother. Para esta lista, veremos a los malos padres a lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta el siglo pasado. ¿Quién crees que es el peor padre de la historia? No dejes de compartirlo en los comentarios. Número 10. El emperador Constantino el Grande. A pesar de su apodo de El Grande, el primer emperador romano cristiano no fue precisamente un gran padre. Su hijo mayor, Flavio Julio Crispo, fue un heredero querido y fiel que incluso se ganó de su padre el título de César. Según algunos historiadores, corrió el rumor de que la segunda esposa de Constantino el Grande y madrastra de Crispo, la emperatriz Fausta y Crispo, mantenían una relación amorosa. Debido a los rumores, Constantino mandó asesinar a su hijo en un arrebato de ira. Poco después, ordenó que los baños reales se calentaran a tal temperatura que la emperatriz Fausta fue hervida viva, lo que le convirtió también en un aspirante a la lista de los 10 peores maridos. Número 9. Pedro el Grande. Durante su reinado, Pedro I introdujo a Rusia en la era moderna, actualizando incluso el alfabeto y el calendario rusos. Pero su hijo mayor, el zarevich Alexei, era más anticuado y conservador en sus creencias. Cuando Pedro amenazó con despojar a Alexei de su sucesión, su hijo se ofreció a renunciar a sus pretensiones. Pero Pedro creía que sus adversarios políticos se unirían en torno a su hijo. Pedro dijo a su hijo que luchara por el trono o se hiciera monje, pero Alexei throws himself on the mercy of the Emperor of Austria. Alexei optó por huir a Austria. Cuando Alexei regresó a Rusia con la esperanza de reconciliarse con su padre, fue desheredado públicamente. Meses después, Alexei fue torturado hasta la muerte por orden de su padre. Peter condemns his son to be lashed with the knout. Número 8. Federico Guillermo I de Prusia. Por desgracia, las viles acciones de este padre no son ajenas a algunas familias de hoy en día. También conocido como el Rey Soldado, Federico I intentó obligar a su heredero e hijo mayor Federico II, también conocido como Fritz, a ajustarse a su estilo de vida militarista. But the cultured prince was a grave disappointment to his authoritarian father. Cuando Fritz era niño, el rey le despertaba a cañonazos todas las mañanas y le prohibía dedicarse a la música y leer libros. Federico I llegó a pegarle a su hijo por llevar guantes cuando hacía frío. Frederick William became increasingly violent. He frequently cuffed, slapped, and humiliated the prince. Cuando Fritz intentó huir de Prusia con su supuesto amante Hans Hermann von Katte, los dos hombres fueron encarcelados. El cruel rey amenazó con ejecutar al príncipe y obligó a su hijo a presenciar la decapitación de Katte. A pesar de las acciones de su padre, Fritz terminó convirtiéndose en rey y fue apodado Federico el Grande. Within 3 years of Cutter's death, resigned to his dynastic obligations as heir to the throne, Frederick reluctantly agreed to marry an Austrian-approved bride. Número 7. Gengis Khan. Si alguna vez te encuentras entre una gran multitud, es muy probable que te encuentres con al menos un descendiente del fundador del Imperio Mongol. De hecho, se calcula que aproximadamente 1 de cada 200 hombres que viven hoy en día desciende directamente de Gengis Khan. The warrior king Genghis Khan started a dynasty that impregnated whole nations for more than 150 years. Aunque sin duda Khan engendró casi innumerables hijos, lo que lo convirtió en un padre ausente importante, sus hijos reconocidos tuvieron que seguir sus pasos. Up to 16 million men today who live in regions that Khan conquered could have been descendants of him or his close male relatives. Tras la muerte de Khan, sus herederos continuaron su camino de conquista. Su último descendiente gobernante conocido seguía en el poder en 1920, casi 700 años después de su muerte. And within a single lifetime, we created the largest contiguous empire in human history. Número 6. Joseph Stalin. Como ya hemos comentado en este canal, Stalin no era precisamente una persona amable, y eso se extendía incluso a su propio hijo Yakov.
Después del fallecimiento de la madre de Yakov y primera esposa de Stalin, Kato Svanidze, Yakov vivió con sus tías. Stalin trasladó a Yakov a Moscú cuando su hijo cumplió 14 años. Su relación se deterioró rápidamente. Stalin obligaba a Yakov a dormir en el comedor e incluso prohibió a su hijo que adoptara su apellido. Yakov sufría depresión e intentó quitarse la vida varias veces. Tras un intento, Stalin supuestamente dijo, "Ni siquiera sabe disparar bien". Cuando Yakov fue capturado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin se negó a hacer gestiones para liberarlo de la prisión, donde Yakov finalmente murió. Número 5. Ptolomeo VIII Fiscón. A menudo considerado como uno de los peores gobernantes de la historia de Egipto, Ptolomeo VIII, apodado Fiscón, fue un faraón cruel y un familiar aún peor. Como era norma entre los faraones del antiguo Egipto, Fiscón se casó con su hermana Cleopatra II, pero como no era norma, algunos historiadores creen que asesinó al hijo de su hermana la noche de bodas. En el año 136 a.C., Cleopatra II y Fiscón se declararon la guerra, y en represalia, Fiscón asesinó a su único hijo Menfites. El cruel tirano envió los restos descuartizados del niño a su esposa y hermana el día de su cumpleaños. Sabemos que esta lista trata de padres horribles, pero Fiscón también entra entre los peores esposos y hermanos de la historia. Hablando de cónyuges horribles... Número 4. Enrique VIII. Considerando que hay todo un musical de Broadway basado en lo terriblemente que trataba a sus esposas, no debería sorprendernos que Enrique VIII fuera un padre horrible para sus hijas. Causó conmoción religiosa al divorciarse de su primera esposa y madre de su hija María, Catalina de Aragón. Posteriormente, María fue declarada ilegítima, despojada de su sucesión y no se le permitió ver a su madre, ni siquiera cuando la ex reina estaba en su lecho de muerte. Mother and daughter never met, and Henry's cruelty towards Mary did not cease with her mother's death. He refused her permission to attend Catherine's funeral as well. La segunda esposa del rey, Ana Bolena, también tuvo una hija, Elizabeth. Cuando Elizabeth no tenía ni 3 años, Enrique hizo decapitar a su madre y despojó a Elizabeth de su sucesión, declarándola ilegítima. She was allowed back to court, but the new act of succession did not restore Mary as his heir. Instead, it stripped Mary's half-sister, the infant Elizabeth, of her titles and status. Por supuesto, tanto María como Elizabeth terminaron gobernando Inglaterra como reinas, pero sus infancias estuvieron llenas de traumas. It was the most peaceful transition of power England had seen in more than a century. Elizabeth would rule for the next 45 years. Número 3. Iván el Terrible. Por último, tenemos a alguien cuyo título refleja el tipo de padre que fue. Aunque las opiniones de los historiadores sobre la personalidad de Iván difieren, muchos coinciden en que el zar era mentalmente inestable y propenso a episodios de ira. Él y su hijo mayor y heredero, también llamado Iván, tenían una relación turbulenta, y la esposa del menor se vio lamentablemente arrastrada en medio. El zar atacó a su nuera embarazada por llevar ropa que consideraba inapropiada, provocándole un aborto. Ivan was furious at the dress of his daughter-in-law and was furious at the way she behaved towards him. Cuando el Iván más joven se enfrentó al zar por atacar a su esposa, el Iván mayor atacó a su hijo con un cetro, matándolo. The son of his great love, Anastasia, struck dead by Ivan himself. Aunque se arrepintió inmediatamente de la acción, el acto se llevó a cabo y en última instancia condujo a Rusia a la época de los problemas. Número 2. Lot. Los relatos de la relación de Lot con sus hijos difieren de una religión a otra y de una traducción a otra, pero en general, el trato que da a sus hijas es bastante atroz. En el libro del Génesis, Lot recibió a 2 ángeles cuando visitaron la ciudad de Sodoma. Sus viles vecinos rodearon la casa de Lot y le pidieron que les entregara a los ángeles para poder conocerlos. Sí, en el sentido bíblico. En lugar de simplemente decirle a la mafia que se perdiera, Lot arrojó a sus 2 hijas vírgenes como sacrificios a la mafia, diciéndoles que las conocieran a cambio. Aunque hay algunas otras interacciones increíblemente cuestionables entre Lot y sus hijas, esta por sí sola coloca a Lot en el puesto número 2. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Herodes el Grande.
Teniendo en cuenta que este rey mandó ejecutar a su esposa Mariamne debido a su propia paranoia, no nos sorprende que fuera un mal padre. Herod had Mariamne executed. It may have been a politically useful marriage, but Herod was also obsessed with her. Más de 2 décadas después del asesinato de Mariamne, ella y los hijos de Herodes, Alejandro y Arostóbulo, fueron acusados de traición. Como Herodes creía que sus hijos vengarían a su madre, fueron ejecutados sin juicio, dejando la línea sucesoria a otros de los hijos de Herodes, Antípatro. In 7 BC, his temper got the better of him, and he had the scheming pair strangled. Cuando Herodes entró en sus últimos días, su paranoia creció y acusó a Antípatro de intentar asesinarlo. Antípatro fue ejecutado y Herodes falleció poco después, poniendo fin a su campaña de filicidio de una vez por todas. Herod's firstborn, the son he had brought back from exile to succeed him, had jumped too soon. His father rallied, finding the strength to order his immediate execution. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.